Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar aquí todos juntos para nuevamente escuchar la palabra del Señor y alabar al Señor todos juntos. Qué gozo estar todos aquí cantando a nuestro Salvador. Quiero pedirles que me acompañen a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Y vamos a leer todo el capítulo, aunque nos estaremos enfocando en los últimos 3 versículos del 18 al 20, pero leamos todo el capítulo 1 para tener todo el contexto en mente. 1 Timoteo capítulo 1 dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrina extraña, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por la ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y la buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, como decía Peter, tu palabra es una lumbrera a nuestros pies, a nuestro camino. Ella es la que nos guía, la que nos muestra el sendero por el cual debemos andar. Esta palabra es la regla de fe y conducta que el cristiano tiene. En ella sabemos cuáles son tus pensamientos, tu voluntad para nosotros. En ella sabemos cuál es el mensaje de salvación que tú has comunicado a la humanidad. Y por ello quiero pedirte, oh Señor, que podamos ser fieles como iglesia y nosotros como pastores en la proclamación de esta palabra. Mi Dios, que nunca nos desviemos de ella. Aquí lo más importante, oh Dios, es tu gloria, tu iglesia, tu palabra, tu voluntad y tu reino. Como decía John en su prédica pasada, todo es acerca de Jehová, todo es acerca de Dios, todo eres tú eres el centro. Mi Dios, y nosotros somos no más que comunicadores débiles, inútiles, quien tú en tu poder y tu gracia te places en utilizar. Y por eso te damos gloria y reconocemos que esta palabra tuya tiene tu poder para salvarnos. Mi Dios, hoy vamos a estar hablando acerca de los falsos maestros. Yo te pido que infundas un temor santo y justo, reverente en nuestros corazones. Que nosotros que tenemos este
privilegio de poder comunicar tu palabra, con temor lo hagamos siempre diciendo así dice el Señor. Que nunca digamos cosa alguna que venga de nuestros propios pensamientos o deseos, sino que solamente nos limitemos a decir lo que tú has dicho para tu pueblo. Porque es por medio de tu palabra, oh Señor, que tu pueblo será edificado. Es por medio de tu palabra, oh Señor, que tu pueblo va a crecer en discernimiento y en conocimiento tuyo. Así que te ruego, mi Dios, usa este texto para edificar a tu iglesia, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con la que miden, se les medirá. El pasaje en Mateo capítulo 7, del 1 al 14, es probablemente una de las referencias bíblicas peor utilizadas en contextos evangélicos. Este pasaje es usado por muchos para afirmar que los cristianos no debemos juzgar absolutamente nada, que no debemos juzgar a los demás en ningún sentido. Hay quienes piensan que los cristianos nos tenemos que limitar únicamente a amar y que amar excluye juzgar a los demás. Esto es sin duda una mala interpretación de este pasaje por parte de aquellos que quieren usar este texto como un pretexto para evitar corregir lo que está mal. Ahora bien, el pasaje en Mateo 7 no es una prohibición a juzgar, es una prohibición a juzgar mal, a juzgar de una manera apresurada, a la ligera y sin conocer los hechos en realidad. El pasaje en Mateo lo que nos dice es que no debemos levantar falso testimonio, así como lo dicen los 10 mandamientos. No es una prohibición a juzgar del todo, sino una prohibición a juzgar sin tú realmente conocer lo que hay en el corazón o en la mente de esa persona. Levantar un falso testimonio es lo que se condena en toda la Biblia, pero en ningún caso se condena a dar testimonio en contra de alguien que ha hecho algo malo. Por eso, el Señor Jesús en Mateo 7 nos llama primero a poner nuestra vida en orden. Y una vez que estemos seguros que nuestra vida está en orden, entonces sí proceder a corregir aquello que está mal en nuestros hermanos. Pero amados, la Biblia manda a los cristianos a juzgar todas las cosas. Especialmente cuando se trata acerca de la enseñanza y los maestros en la iglesia. Especialmente cuando se trata de aquellos que están en autoridad comunicando un mensaje de parte de Dios. En toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios les da instrucciones a su pueblo para que sepan cómo discernir y juzgar si lo que se está comunicando proviene de Él o no. Quiero que me acompañes rápidamente a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Deuteronomio 18, 20. Y vamos a leer tres versículos, 20, 21 y 22. Dice así: pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos si la palabra que ha hablado es una palabra del Señor? Cuando el profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Dios claramente mandó a juzgar al pueblo de Israel, a aquellos que se hacían llamar profetas y hablaban supuestamente en nombre de Dios. De hecho, les dio tal autoridad que podían juzgar y dar muerte a aquellos profetas falsos. Esto es algo que no es únicamente para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En toda la iglesia y en todas las cartas del Nuevo Testamento, la iglesia es llamada a ejercer el mismo discernimiento juzgando si la enseñanza y los maestros que la comunican provienen verdaderamente del Señor.
La única excepción, hermanos, es que ya no tenemos que apedrear a nadie. Pero el discernimiento y el juicio sobre la enseñanza están presentes tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Los autores bíblicos, cuando escribieron el Nuevo Testamento, prácticamente estaban haciendo una corrección tanto de la doctrina como de la conducta en las iglesias. Por eso las cartas paulinas generalmente tienen el mismo orden. En primer lugar, tienen una parte doctrinal en la que Pablo está corrigiendo alguna enseñanza falsa y posteriormente una parte práctica cuando aplica esa enseñanza a la vida de los creyentes. De la misma manera, la iglesia tiene la responsabilidad y el propósito de juzgar la enseñanza para ver si viene o no del Señor. Y por eso, amados hermanos, en 1 de Timoteo, el apóstol Pablo hace tanto hincapié para que Timoteo haga precisamente esto en la congregación. Pablo instruye y corrige en 1 de Timoteo algunas doctrinas y enseñanzas que estaban erradas. Y le manda a Timoteo diciendo, encárgate de la enseñanza, esto predica y enseña, corrige, exhorta, amonesta en todo momento para que la iglesia pueda crecer y reconocer cuál es la falsa enseñanza. Por esa razón, esta tarde mi argumento es que la iglesia debe ser instruida en la palabra para poder ejercer discernimiento sobre la enseñanza y los maestros. La iglesia debe ser instruida en la palabra para que pueda ejercer discernimiento sobre la enseñanza y los maestros. Y lo que pretendo esta tarde, amados hermanos, es mostrar cómo la iglesia tiene que lidiar con los falsos maestros. Cómo la iglesia tiene que afrontar una falsa enseñanza. Y para eso tengo 3 puntos. Todos ellos comienzan por D. En primer lugar, discerniendo los espíritus. En segundo lugar, denunciando las falsas enseñanzas. Y en tercer lugar, defendiendo el testimonio del evangelio. Discerniendo, denunciando y defendiendo. Pero en primer lugar, amados hermanos, lo que debemos recordar es por qué Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. Pablo le encarga a su amado hijo en la fe que se quedara en Éfeso con el propósito de que corrigiera a algunas personas, y esto es importante, algunos que estaban enseñando una doctrina extraña. Pablo tenía la intención de que su hijo amado en la fe enseñara la sana doctrina y corrigiera aquello que no se ajustaba al evangelio. Esta falsa doctrina estaba siendo enseñada por los mismos pastores en Éfeso. Por eso, como leímos en el versículo 3 y 4, Pablo le dice que le rogó a Timoteo cuando salió de Macedonia que se quedara en Éfeso para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrina extraña. Y que tampoco prestaran atención a mitos y genealogías interminables que lo que hacía era causar división y discusiones que no tienen ningún tipo de provecho. Y amados hermanos, yo sé que esto ya lo habéis escuchado muchas veces porque llevamos ya un buen tiempo en la serie de Timoteo. Pero creo que es necesario volver a repetirlo. Pablo había advertido y profetizado que esta situación iba a tener lugar en la iglesia de Éfeso. Cuando se despidió de los pastores en Éfeso en Hechos capítulo 20, él les dijo a los pastores, tengan cuidado de ustedes mismos y de la congregación que Dios los ha puesto. Porque después de mi partida vendrán algunos lobos feroces de entre ustedes. Pablo le estaba hablando a los pastores, no estaba hablando a toda la iglesia. Le estaba diciendo a los pastores, de entre ustedes mismos se van a levantar algunos falsos maestros que van a devorar a la congregación, que van a ser feroces y no van a perdonar el rebaño, y que van a arrastrar a muchos discípulos tras ellos. Y pasado un tiempo, Pablo, después de amonestarlos, les dice, los entrego al Señor y a su palabra, la cual es poderosa para edificarlos. Lo que Pablo con tanta claridad había profetizado, había finalmente acontecido en la iglesia de Éfeso. Una iglesia en la que Pablo mismo predicó e enseñó, y es lo más probable que él haya sido el que haya levantado estos líderes. Estuvo 3 años en Éfeso predicando, amonestando, enseñando, y uno diría, bueno, un discípulo de Pablo seguramente será fiel. Y probablemente Pablo ya había identificado que había algunos de esos pastores que él mismo había levantado
que a lo mejor estaban comenzando a dar señales de desviarse del evangelio. Pablo estaba diciéndole a la iglesia por medio de Timoteo: a estos falsos maestros hay que rechazarlos. Pero en su misma profecía Pablo da unas claves para poder enfrentar este problema. Y quiero que vayas conmigo rápidamente a Hechos 20. Hechos capítulo 20. Y vamos a leer los últimos versículos del 28 al 32. Hechos 20 del 28 al 32. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño, y también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y el versículo 32 nos da una de las claves para poder lidiar con los falsos maestros. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia con todos los santos. Pablo da una de las claves para poder lidiar con los falsos maestros. Y en primer lugar, la clave es que el pueblo de Dios tiene que aprender a discernir los espíritus. Por eso Pablo dice: los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia. Porque es la palabra de Dios lo que nos va a dar suficiente conocimiento para que podamos reconocer si algo verdaderamente viene de Dios o no. En el Antiguo Testamento era si una profecía se cumplía o no se cumplía. Pero en el Nuevo Testamento o en este tiempo de la iglesia ya no hace falta ver si una profecía se cumple o no, porque tenemos la palabra de Dios, la revelación completa, y es la que nos puede dar a nosotros el conocimiento y la sabiduría para reconocer el error. Pablo le dice a Timoteo: enseña y corrige tantas veces, porque es la palabra lo que va a instruir a la iglesia, es la palabra lo que va a ayudar a la iglesia a ejercer ese discernimiento. Ahora, antes de continuar, tenemos que dejar claro qué es el discernimiento. Porque en muchos contextos evangélicos tienen una idea del discernimiento que es un poco mística. Una idea del discernimiento que es mucho más espiritual de lo que digamos misteriosa de lo que la Biblia habla acerca del discernimiento. Muchas personas creen que el discernimiento es una habilidad sobrenatural para poder adivinar los pensamientos y las intenciones del corazón del otro. Algunos dicen: yo discierno que tú tienes un espíritu de orgullo, o yo discierno que tu actitud no es correcta. Y piensan que Dios le está dando una revelación acerca de la vida, del pecado oculto de otra persona. Pero amados, eso es lo que Mateo 7 prohíbe. Eso es lo que el Señor Jesús prohíbe en Mateo 7. No juzgar sin conocer los hechos. No juzgar sin ver algo que claramente y con evidencia es pecaminoso. El discernimiento no tiene que ver con que Dios te está revelando algo oculto en el corazón o la mente de alguien. El discernimiento tiene que ver con el conocimiento que nos da la palabra de Dios para poder reconocer el error de la verdad. Poder reconocer el error de la verdad. El pastor y teólogo puritano Jonathan Edwards habló precisamente acerca de esto hace muchos años. Y él dijo: los verdaderos santos no tienen un espíritu de discernimiento tal que pueden determinar con exactitud quién es piadoso y quién no. Aunque se conoce empíricamente lo que es la verdadera religión mediante la práctica cotidiana de esta, ello no les permite sentir ni ver lo que se encuentra en el corazón de los demás. Y amados, Edward tenía totalmente razón. El discernimiento no tiene que ver con que Dios te dice cómo está pecando la otra persona. Como si tú fueras una especie de policía cósmico que ayuda a Dios a que la gente se arrepienta. No, para eso está el Espíritu Santo. ¿Qué es entonces el discernimiento? Quiero que me acompañes a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Donde Juan nos da
un ejemplo claro de lo que es el discernimiento y de la labor pastoral en ayudar a la iglesia a ejercerlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes ya han oído que viene y que ahora está ya en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, lo que está diciendo Juan a la iglesia es, amados, no crean todas las cosas que vienen y se hablan en nombre de Dios. No todo el que dice yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy maestro, yo predico la Biblia. No todo el que dice eso realmente lo hace. Por eso dice, discierne los espíritus. Pon a prueba los espíritus para ver si verdaderamente son de Dios. Y lo que Juan hace a continuación no es decirle, y hay una fórmula mística para que lo hagas. Discierne los espíritus y Dios te va a revelar. No, ¿qué hace Juan después de exhortar a la iglesia a que ejerza discernimiento? Les da conocimiento. Es decir, los instruye en doctrina. Les dice, en esto conocen ustedes el Espíritu de Dios. Y procede a enseñar la verdad del Evangelio. Todo aquel que niega que Jesús vino en la carne, no procede de Dios. Les está dando una regla para que puedan medir y discernir si lo que se está diciendo viene o no del Señor. Les dice, este es el conocimiento de la verdad. Todo aquello que no se ajuste al conocimiento de la verdad es falso. No hay que orar diciendo, Espíritu, revélame si esto. Amados hermanos, la Biblia ya nos da ese conocimiento. El discernimiento, de nuevo, esto es muy importante, hermanos. El discernimiento no es algo misterioso. Es algo muy claro que la Biblia demanda a todo cristiano. Y escuche bien, no es un don especial que algunas personas tienen en la iglesia. Porque todo cristiano tiene que ejercer discernimiento. Todo cristiano tiene que tener la capacidad de reconocer el error de la verdad. Si no tiene esa capacidad, no puede ejercer ese discernimiento. En Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 15, cuando Pablo y Silas van a Berea para predicar el Evangelio, las personas que estaban allí ejercieron discernimiento por medio del conocimiento de las Escrituras. Y de hecho la Biblia los reconoce diciéndoles, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Estos eran personas que eran nobles y que eran piadosas porque estaban ejerciendo discernimiento al contrastar la enseñanza del mismo Pablo y del mismo Silas con la Escritura. Y leemos en Hechos 17, versículo 10 al 11, lo siguiente. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente la Escritura para ver si estas cosas eran ciertas. Es decir, estos judíos decían, bueno, yo recibo tu predicación, pero necesito confirmar que lo que me dices es verdad. Y para eso tengo, ¿qué cosa? La Escritura. Y la Biblia dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque la recibieron con solicitud, pero no dudaron en contrastar lo que estaban recibiendo con la misma palabra del Señor. Esta actitud que tenían los judíos en Berea, que luego se convirtieron al Señor, es la misma actitud que todo creyente en toda iglesia debe tener. La actitud de primero conocer la Escritura para poder discernir si lo que se enseña es conforme a la verdad o no. En Hebreos capítulo 5, del 13 al 14, dice lo siguiente. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia,
porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Estás viendo lo que dice? El discernimiento no es un don especial que tienen algunos. El discernimiento es una muestra de madurez que todo cristiano debe alcanzar. Ese es el discernimiento, amado. Y de nuevo, discernir es reconocer el error de la verdad, tanto en la enseñanza como en la conducta. Tanto en la enseñanza como en la conducta. Pero ahora bien, amados, para poder ejercer discernimiento, también tenemos que tener cuidado. Porque hay doctrinas que son fundamentales en el cristianismo y hay doctrinas que no son fundamentales en el cristianismo. Que no es que no sean importantes, pero son doctrinas que son secundarias y que no separan a un creyente de un no creyente. Y en este hecho el doctor Albert Mohler ha usado una terminología médica para ayudar a la iglesia a saber cómo discernir y poder diferenciar la verdad del error. Él ha escrito acerca del triaje teológico. No sé si usted sabe lo que es el triaje, yo no sabía hasta que lo leí. O sea, siempre lo he escuchado cuando voy al médico, pero el triaje simplemente es categorizar la gravedad de una enfermedad o de los síntomas para atender a aquellos que son más urgentes. Y de esa misma manera, el doctor Mohler lo que dice es, hay que reconocer que hay doctrinas que por su seriedad e implicación en el Evangelio tienen que ser atendidas y protegidas con una mayor urgencia y celo que otras. No podemos estar defendiendo con el mismo celo todas las doctrinas porque la Biblia, hay algunas posiciones que nos da libertad. Hay algunas áreas de la teología en las que la Biblia, bueno, para mí es clara, pero para otros puede ser clara hacia otra dirección. Temas como la escatología, por ejemplo, es algo que no debe influir en la unidad de la iglesia. De hecho, el pastor Sugel Michelén habla acerca de esto, diciendo que si no sabemos distinguir doctrinas primarias de doctrinas secundarias, vamos a caer siempre en un extremo. Ya sea en el extremo del ecumenismo, que no quiere distinguir absolutamente nada, sino que quiere atraer a todo el mundo en un gran movimiento donde todas las iglesias se unen, o podemos caer en el aislacionismo, donde lleguemos a pensar que solo nuestra iglesia, con nuestras doctrinas, es la única iglesia sana que hay en el mundo. Y entonces cuando hay alguien que tiene una escatología diferente a la mía, ya digo falso maestro, falso profeta, y no es así. Hay doctrinas como los dones del Espíritu, el bautismo de infantes. Incluso, amados hermanos, me atrevería a decir que este debate entre calvinistas y arminianos es algo que es de segundo orden. Algo que nos puede ayudar a nosotros a ejercer este discernimiento y poder diferenciar verdaderamente a aquellos que son falsos profetas, es cuando vemos doctrinas que son primarias. Es decir, doctrinas que en caso de no creerlas o desafiarlas, puede ser únicamente creyente o no creyente. Una doctrina que diferencia a un creyente de un no creyente, eso es una doctrina primaria. Pero una doctrina que diferencia a un bautista de un presbiteriano no lo es. Una doctrina que diferencia a un calvinista de un arminiano tampoco lo es. Una que diferencia a un postmilenialista a un amilenialista tampoco lo es. Solo aquellas doctrinas que son fundamentales para el Evangelio son las que deben ser protegidas y defendidas con el mayor celo por la iglesia. En el resto de las cosas, hermanos, tolerancia y respeto a quien piense diferente. Y por eso este texto es tan importante. Porque los falsos maestros en la iglesia de Éfeso estaban promoviendo una doctrina que era contraria a una doctrina fundamental del Evangelio, nada más y nada menos que la justificación por la fe. Ellos querían promover una justificación que era conforme a la observancia de la ley. Todo aquel que se ajustara a las genealogías, a los mandamientos de la ley, entonces éste iba a ser justificado delante de Dios. Por eso Pablo es tan vehemente en su ataque contra ellos. Y en el versículo 9 del capítulo 1 dice, reconozcamos esto, que la ley no ha sido dada para el justo, sino para el pecador. Precisamente lo que Pablo estaba corrigiendo es que la justificación delante de Dios es únicamente por la fe y no por la ley. No importa cuánto sepas y cuánto observes la ley y cuánto la cumplas, no podrás ser justificado delante de Dios. Y por eso Pablo comienza a hablar acerca de todas las transgresiones de la ley
y luego da su testimonio de cómo fue la gracia de Dios y no la obediencia de Pablo lo que lo salvó. Y por eso, amado amigo que hoy nos visitas, o quizás tú que has estado en la iglesia y quizás has creído un evangelio diferente. Recuerdo una vez hablar con una persona que decía, pero ¿dónde están los milagros? Y yo le decía, bueno, pero es que el evangelio no promete milagros. Y esa persona me dijo con toda sinceridad, pues entonces he creído un evangelio diferente. Y le he dicho, sí, has creído un evangelio diferente, no el evangelio bíblico. Si has creído que Dios te va a dar la prosperidad que necesitas, si has creído que por ser moralista Dios te va a dar la salvación, o cualquier otra cosa que no sea la justificación delante de Dios por medio de la obra de Jesucristo, créeme que estás en un gran error y vas camino al infierno. La Biblia es muy clara acerca de que ningún hombre puede justificarse delante de Dios. Ningún hombre puede pararse delante de Dios y decir, yo tengo mi vida completamente en orden y soy digno de entrar al cielo. Y esto es lo que estos falsos maestros estaban enseñando. Estaban promoviendo una justificación por medio de la ley. Pero, amado amigo, nada de lo que hagas te podrá salvar. Porque como decía John en su oración, una transgresión de la ley te hace transgresor de toda la ley. Un solo pecado. Medio pecado que hayas hecho en tu vida, medio, ni siquiera completo. A lo mejor ibas a decir una maldición y ya tuviste la intención en tu corazón. Una sola transgresión te hace transgresor de toda la ley. No hay absolutamente ninguna esperanza en ti mismo, únicamente en Jesucristo. Por eso Pablo luego dice en el versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniendo en el ministerio, aun siendo yo blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, me mostró misericordia. Ese es el evangelio. Que el pecador puede ser justificado únicamente por la gracia de Cristo mostrada en la cruz, cuando el creyente pone su fe en esa obra. Y amado amigo, eso es lo que yo te animo hoy. Eso es lo que Cristo ofrece. No es prosperidad, no es bendición, no es una vida libre de problemas. Es una justicia verdadera delante del Padre que solo Él puede otorgar. Si esto es algo que tú quieres recibir hoy, yo quiero hablar contigo después del culto. Nadie puede justificarse delante de Dios a menos que ponga su esperanza en la cruz. Amada iglesia, la justificación por las obras es completamente opuesta al evangelio. Esa es una doctrina que diferencia a los conversos de los inconversos, a los creyentes de los no creyentes. Por eso, en primer lugar, lo que la iglesia debe hacer para lidiar con los falsos maestros es poder discernir el error de la verdad. Poder distinguir aquello que atenta contra el evangelio y aquello que verdaderamente es el evangelio. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Denunciar la falsa enseñanza. Porque una vez que discernimos el error, la Biblia nos manda a no callarnos, sino a denunciarlo. Por eso es que no podemos decir, no debes juzgar a los demás. No, es un acto de amor advertir a aquellos que están enseñando una cosa extraña. Denunciar la falsa enseñanza es una de las responsabilidades de la iglesia. Cuando Judas escribe a la iglesia, quiero que me acompañe rápidamente a la carta de Judas. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardidamente, por la fe que una vez y para siempre ha sido entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente en la iglesia, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y que niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. ¿Qué le está diciendo Judas a la iglesia? Les he escrito para que entiendan cuál es la verdad y la defiendan. Es la responsabilidad de la iglesia hacerlo. Parte de esa defensa, amados, es denunciar la falsa enseñanza. Esto lo vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento. De hecho, Pablo solamente en el capítulo 1 de 1 de Timoteo
va a denunciar la falsa enseñanza en 5 oportunidades. Mira lo que dice. Capítulo 1, versículo 3, hace referencia a doctrinas extrañas. Versículo 4, hace referencia a mitos y genealogías interminables. Versículo 6, vana palabrería. Versículo 10, cualquier cosa contraria a la sana doctrina. Y versículo 19, naufragaron en lo que toca a la fe. Y recuerden que la fe es usada aquí como sinónimo de la verdad. Solamente en este primer capítulo, en 5 ocasiones, Pablo está denunciando públicamente una enseñanza que es contraria al Evangelio. Miren que no está diciendo, bueno, tienen una posición diferente. Bueno, hay libertad para el cristiano, ellos pueden enseñar otra cosa. No está diciendo eso es una doctrina extraña, es contraria a la sana doctrina, es una vana palabrería, es un mito, es una genealogía, no sirve para nada, es inútil. La falsa enseñanza debe denunciarse porque no hacerlo evitará que peleemos la buena batalla de la fe. La batalla cristiana es una batalla por la verdad del Evangelio y por la buena conciencia. Esos son los últimos sermones que hemos predicado. El cristiano debe ser celoso de la verdad, predicarla y defenderla. Y por eso si no denunciamos las falsas enseñanzas, no seremos capaces de poder pelear la batalla cristiana. Pablo le dice a Timoteo y le anima a que pelee la batalla de la fe y le dice, guarda las sanas palabras, guarda la verdad, guarda la doctrina y guarda tu conciencia. Guarda el Evangelio y guarda tu conducta. Timoteo debía proteger la verdad del Evangelio y denunciar la falsa enseñanza públicamente. Y escuche bien, esto se hace públicamente. La iglesia tiene que ser advertida de la falsa enseñanza. Si el día de mañana Peter y yo permitimos que desde este púlpito se enseñe algo que no es contrario, la iglesia va a creer que él y yo apoyamos ese tipo de doctrinas. Y al hacerlo, van a creer que están escuchando la verdad del Evangelio. Hay un pastor que dice que cuando él da la oportunidad a otros hermanos que van comenzando en la enseñanza de enseñar algo, él siempre ora al final, especialmente para corregir en la oración un poco lo que han enseñado si se han equivocado. Pero eso aparte, amados hermanos, la Biblia nos enseña que tenemos que denunciar públicamente la falsa enseñanza. Y esta denuncia no es un ataque personal. Hoy en día hay muchos falsos maestros que cuando uno denuncia públicamente sus enseñanzas dicen, no toques al ungido de Jehová. ¿Cómo osas tocar al apóstol? ¿Cómo vas a atacarme? No, amados hermanos, denunciar una falsa enseñanza no es un ataque personal contra la persona. No es un ataque contra el individuo. De hecho, Pablo denunció públicamente al apóstol Pedro por una falsa enseñanza que le estaba dando. En Gálatas capítulo 2, versículo 14, él dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Estamos hablando del apóstol Pedro aquí, de aquel que recibió las llaves del reino para dar entrada a los samaritanos, a los gentiles y a todos los demás grupos. Pedro, aquel que vivió con Jesús 3 años su ministerio, aquel que le dijo Jesús, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A este mismo Pedro, Pablo estaba corrigiendo públicamente porque él estaba enseñando a los gentiles que tenían que guardar la ley como los judíos. Y Pablo no tenía nada en contra de Pedro, pero su enseñanza era errónea. Lo bueno es que Pedro se arrepintió y era un verdadero apóstol. Pablo no estaba atacando personalmente a Pedro. Estaba denunciando públicamente una enseñanza que iba a desviar a la iglesia de la verdad. Así que finalmente, amados hermanos, para lidiar con los falsos maestros, en primer lugar debemos discernir la enseñanza o los espíritus. Debemos denunciar las falsas enseñanzas y esto se hace públicamente. Y en tercer lugar, debemos defender el testimonio del Evangelio. Y si estás tomando nota, pon entre paréntesis por medio de la disciplina eclesial. Porque la defensa del testimonio del Evangelio se hace a través de la disciplina dentro de la iglesia y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Este último punto es muy importante porque entendamos lo siguiente, amados hermanos.
Una falsa enseñanza va a dar lugar a la impiedad. Una falsa enseñanza va a dar lugar a la impiedad. Quiero que vayas a 2 de Timoteo capítulo 2. Un momento. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16. Evita las palabrerías vacías y profanas. Está hablando de las falsas enseñanzas. Porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Una falsa enseñanza va a conducir a la impiedad siempre. El otro día estaba escuchando a un supuestamente reverendo, Brandon Robertson se llama, y él dice que él es pastor y gay y que no hay ninguna controversia en eso. Y él dice que empieza a hablar acerca de sus estudios teológicos y es doctor en teología por varios seminarios y empieza a hablar de una teología bíblica que apoya la homosexualidad. Y amados, empieza a defender las relaciones poliamor, es decir, aquellos que están en poligamia o que ya tienen varios, la bisexualidad y toda clase de impiedad. Y usted dirá, bueno, eso es un extremo, sí es un extremo, pero es un extremo al que se llega por medio de la falsa enseñanza. Es un extremo al que se llega cuando la verdad del evangelio no es protegida. De hecho, a este hombre yo le he escuchado predicar acerca de Génesis, no porque me estaba preparando para la serie, pero casualmente lo escuché y él decía que quien mintió en el Edén fue Dios y no la serpiente. Amados, una doctrina de demonios, como dice 1 de Timoteo capítulo 4. Doctrina de demonios. Esto únicamente va a llevar a la impiedad. Por eso, para defender el testimonio de la iglesia, el testimonio del evangelio y lidiar con los falsos profetas, la iglesia tiene que ejercer la disciplina eclesial, como Pablo lo hace en este texto en 1 de Timoteo. Quiero que leas conmigo el versículo 20. Y hay dos cosas que Pablo hace en este texto. Pablo no solamente ha denunciado la falsa enseñanza, sino que le ha puesto a estos falsos maestros nombre. Y esto es muy importante. Porque como dije al principio, a veces pensamos, no debemos juzgar a los demás. Hermanos, la Biblia nos da claros ejemplos. Cuando hay un falso maestro, hay que denunciarlo públicamente con todo su nombre y apellido. Mira lo que dice Pablo en el versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estas son las dos cosas que Pablo hace para defender el testimonio del evangelio. En primer lugar, nombra a los falsos maestros por su nombre. Y en segundo lugar, ejerce la disciplina eclesial. Cuando Pablo dice Alejandro e Himeneo, o Himeneo y Alejandro, que es el verdadero orden, Pablo está diciendo a la iglesia, estos son los que están enseñando una doctrina extraña. Hasta este momento Pablo no los había denunciado. De hecho, en el versículo 3 dice que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a quienes, a algunos, a que no enseñaran cosa extraña. Y luego en el versículo 19 dice, guardando la fe y la buena conciencia, que han rechazado algunos y han naufragado en cuanto a la fe. Pues estos algunos ahora los conocemos, son Himeneo y Alejandro. Poco sabemos de estos dos hombres. No se sabe mucho más que lo que se nos dice aquí y en 2 de Timoteo. Pero lo que sí sabemos de ellos es que eran pastores en Éfeso. Eran parte de ese grupo al que Pablo habló en Mileto en Hechos capítulo 20. Era parte de ese grupo de pastores a que Pablo se dirige y le dice, de entre ustedes se van a levantar algunos que van a arrastrar a los discípulos tras de sí. Y ahora eso que Pablo había advertido se había consumado. Estos hombres estaban de hecho enseñando algo contrario al evangelio. Y Pablo dice, a estos dos no los escuchéis. A estos dos engañadores hay que denunciarlos públicamente y advertir a la iglesia de que no presten atención a su enseñanza. Amados, y eso es un acto de amor a la iglesia y a ellos. No debemos usar Mateo 7 para decir, no juzgues. No, amados hermanos. Cuando se trata de la enseñanza, claramente debemos juzgar porque es lo que la Biblia nos manda. Debemos hacerlo de una manera justa, de una manera real. Tenemos que hacerlo con los hechos.
después de haber escuchado su enseñanza, ponerla a prueba y contrastarla con la Escritura, podemos llegar a una conclusión y decir, este hombre es un falso maestro. Este hombre no predica conforme a las sanas palabras. De hecho, sabemos que Himeneo no se arrepintió. En 2 Timoteo capítulo 2, el pasaje que acabamos de leer, versículo 16, mira lo que dice luego el versículo 17. Hablando de evitar las palabrerías vanas y profanas, porque los que se dan a ellas van a conducir más y más a la impiedad. Y versículo 17 dice, y sus palabras se extenderá como gangrena. Entre ellos están, ¿quién? Himeneo y Fileto. Aquí hay otro. Himeneo y Fileto. Himeneo no se arrepintió. Siguió en su error. Después de la denuncia pública, después de exhortarle, después de que Pablo dijera a Timoteo, instruya a estos que no enseñen cosas extrañas. Después de que Timoteo habla con Himeneo y Alejandro, Himeneo siguió en su error. Y siguió enseñando una vana palabrería que conducía únicamente a la impiedad, siendo impío él mismo. En el caso de Alejandro, pues no se sabe realmente qué pasó con él. Hay algunos que lo identifican como el Alejandro que está en 2 Timoteo 4, versículo 14. Pablo, en su última carta a Timoteo, en su última carta escrita realmente antes de morir, advierte a Timoteo que se cuide de Alejandro. Y en el versículo 14 dice, Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestras enseñanzas. Mucha gente cree que ese es el mismo Alejandro. Otros comentaristas dicen que no, que este se trataba de otro Alejandro. Pero en cualquier caso, sabemos que Alejandro en 1 Timoteo era un falso maestro. Si él continuó en su camino, esa falsa enseñanza que daba se convirtió en una fuerte oposición violenta en contra del Evangelio, al punto de hacerle daño al apóstol Pablo. Pablo identifica claramente a estos dos hombres porque quiere cuidar a la iglesia. Porque quiere advertir a la iglesia y decirle, no escuchen a estos hombres, no predican el Evangelio. Y amados hermanos, nosotros también debemos hacerlo. Sé que muchos de nosotros en otro tiempo estuvimos expuestos a enseñanzas como las del apóstol Guillermo Maldonado, la del falso profeta Cash Luna, ahora recientemente Jesús Adrián Romero. La iglesia, especialmente en Latinoamérica, ha escuchado mucho a Benny Hinn, por ejemplo. Iba a hablar en inglés, estoy hablando en lenguas ya. Joel Austin. Todos estos maestros deben ser denunciados públicamente por su falsa enseñanza. Y la iglesia debe ser advertida, no creas lo que estos hombres enseñan. No creas que lo que predican es el Evangelio. No son otra denominación cristiana. Simplemente no son cristianos. La iglesia tiene que escuchar y estar atenta a estos engañadores y decir, no, puedo reconocer que no es el Evangelio. Por esta razón, en Vida Nueva los pastores trabajamos muchas veces no solamente en la enseñanza, sino también en la adoración. Porque no solamente viene esta falsa profecía, esta falsa enseñanza por medio de la predicación, también se infiltra en las iglesias por medio de la música. Hay muchas canciones que supuestamente son cristianas, pero que realmente son falsas. Canciones que cantamos y no nos damos cuenta que son contrarias al Evangelio, que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Peter y yo confiamos completamente en el equipo de alabanza, porque trabajamos juntamente en hacer un filtro de las canciones. Un filtro de ver, ¿esta letra realmente es bíblica? ¿O culturalmente se acepta como cristiana cuando realmente no lo es? Amado, esto debe ser un gozo para la iglesia. Porque que los pastores estén tan atentos de que la iglesia no sea expuesta a falsa enseñanza es un síntoma de que tenemos cuidado de la grey de Dios, de que nos preocupamos por sus almas, nos preocupamos por su salud espiritual. No es que queremos controlar lo que usted escucha, lee o hace durante la semana. Es que queremos advertirle de que no exponga sus oídos a enseñanzas que luego le van a conducir a la impiedad. Así que en primer lugar lo que Pablo hace es llamar a estos falsos maestros por su nombre. Pero en segundo lugar, Pablo aplica la disciplina en la iglesia. Y esto es muy importante, porque
Si la falsa enseñanza lleva a la impiedad va a demostrar que nuestro testimonio es falso delante del mundo. Si el mundo ve en la iglesia la misma impiedad que ve en ellos mismos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la verdad transformadora del Evangelio? Pablo dice en la última expresión del versículo 20, después de mencionar a Himeneo y Alejandro, dice, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esta es una expresión bastante curiosa, pero que no es nueva para nosotros si hemos escuchado a Pablo antes. Bueno, leído. Escucharlo está difícil, pero leído a Pablo. La expresión a quien he entregado a Satanás aparece también en 1 Corintios capítulo 5. Y en este contexto Pablo estaba hablando de un joven que se estaba acostando con la mujer de su padre. No queda claro si era su madre o su madrastra, pero en cualquier caso, amados hermanos, es pecado. Este muchacho estaba teniendo relaciones sexuales con la que era mujer de su papá. Y Pablo, cuando habla acerca de esto, le dice a la iglesia en Corinto, en efecto se oyen entre ustedes que hay inmoralidad, y una inmoralidad que tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Es decir, la impiedad a la que ustedes han llegado es peor que la del mundo. Y les dice, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta expresión, entregar a Satanás, amados hermanos, no tiene que ver con un ritual en el que se agarra a la persona y dice, Satanás, tómalo. No, lo que Pablo está queriendo decir, lo que está describiendo, es el proceso de disciplina en la iglesia. Un proceso que es llevado a cabo por la congregación, guiado por los pastores, en el que la congregación toma la decisión de expulsar a este individuo por su falta de arrepentimiento de la iglesia. Se expulsa, se excomulga de la iglesia. Y al excomulgarlo, ya no se reconoce a esta persona más como si fuese parte del cuerpo de Dios. Y como ya no es parte del cuerpo de Cristo, ahora pertenece al reino de Satanás. Está en el mundo. A eso se refiere Pablo con entregarlo a Satanás. Entregarlo al mundo, prohibirle que sea parte de la iglesia porque su conducta no refleja la santidad a la que estamos llamados. Esta expresión simplemente describe la disciplina en la iglesia, en su última etapa, la excomulgación de la persona o la excomunión de la persona. En este proceso ya no se permite que la persona sea contada entre los creyentes, ni como miembros de la iglesia, ni se le permite participar en la cena del Señor, sino que públicamente se dice, tú te tienes que arrepentir porque te vas a ir para el infierno. De hecho, en este mismo capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo dice en el versículo 11, que él estaba diciendo a la iglesia que no anduvieran en la compañía de ninguno que llamándose hermano fuese una persona inmoral, avara, idólatra, difamador, borracho o estafador, que con esa persona ni siquiera coman. Una persona que se hace llamar cristiano, especialmente si es un maestro, y enseña un evangelio diferente o vive de una manera impía, la Biblia nos llama a nosotros a expulsarlo de la iglesia si no se arrepiente. Y estoy seguro que Pablo y Timoteo hablaron con Alejandro y con Himeneo. Pero estos en la terquedad de su corazón, en la dureza de su corazón, no se arrepintieron y terminaron siendo expulsados de la iglesia. Fueron contados como no creyentes, ya no eran parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo lo hace con un propósito muy claro. Pablo lo hace para que ellos se arrepientan. De hecho dice, para que aprendan a no blasfemar. Es curioso que Pablo diga eso cuando él mismo se ha descrito a sí mismo como un blasfemo y perseguidor de la iglesia.
Pablo lo que estaba diciendo es, los hemos entregado a Satanás, los hemos entregado al mundo, los hemos excomulgado de la iglesia para que aprendan que eso que están enseñando no pertenece a la iglesia. O se arrepienten o no pueden volver. O aprenden a no blasfemar el nombre de Cristo o no pueden ser contados entre los creyentes. El propósito de la disciplina es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, no machacar a la persona. No es restregarle en cara sus errores y pecados. Es decirle, vas en un camino de perversidad. Arrepiéntete o morirás. Arrepiéntete o cuando estés en el final de tu vida, que des cuenta a Dios, te darás cuenta que no eres creyente. Pero será muy tarde. La corrección es necesaria porque no hacerlo, amados hermanos, deja a la persona libre en su camino de perversidad. Pero esta corrección no debe ser hecha con dureza. Esta corrección por parte de los pastores, incluso hacia los falsos maestros, esta corrección no debe ser hecha con dureza hacia la persona, sino con ternura. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, y voy de una a otra porque realmente las cartas pastorales son muy complementarias. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 26, Pablo viene hablando de las vanas palabrerías de Himeneo y de Fileto que conducen a la impiedad. Y en el versículo 24 y 26 le dice a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, es decir, no debe ser alguien que le guste pelear. No debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Y escucha, debe reprender tiernamente a los que se oponen. Debe reprender tiernamente a los que se oponen. ¿Por qué? Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. En otras palabras está diciendo, corrige tiernamente a Himeneo y a Fileto, corrígelos para ver si Dios les concede arrepentimiento y salen del lazo del diablo, salen del mundo y se vuelven a unir a la iglesia. Esta corrección tiene que ser hecha con ternura. Ahora, no confundamos ternura con ser blandengue. No, ser tierno puede ser firme. Pero lo que habla esta ternura es una actitud del corazón hacia el que es corregido. No quiero corregirte para machacarte, quiero corregirte para que vengas al arrepentimiento. Y eso es lo que Pablo está animando a Timoteo a hacer. De hecho, estos dos hombres que son falsos maestros, tú debes defender el testimonio del evangelio por medio de la disciplina, excomulgando a estos dos, porque están enseñando algo que es contrario al evangelio. Y la disciplina eclesial, amados hermanos, puede tener dos desenlaces. Pueden arrepentirse, o como en el caso de Himeneo y Alejandro, pueden demostrar que verdaderamente no eran creyentes. Ahora, esto debe ser importante para nosotros como iglesia, porque fíjense que Pablo estuvo enseñando en Éfeso por 3 años y probablemente bajo su ministerio fueron establecidos estos ancianos. Amados hermanos, Pablo, el hombre con la revelación más grande de parte de Dios, que fue hasta el tercer cielo y bajó y subió y no sé qué hizo, a este hombre fue engañado por Himeneo y Alejandro. Hombres que él reconoció como pastores, pero que luego estaban predicando un evangelio diferente. Esto debe darnos humildad a nosotros, porque en primer lugar no podemos ver el corazón de la gente. Y hay algunos, amados, que comenzamos muy bien y esperamos terminar bien, pero hay unos que terminan muy mal. Y para nosotros eran predicadores del evangelio, cantantes cristianos que uno nunca se imaginaría que ahora iban a negar el evangelio. Pero la Biblia también nos da testimonio de eso, ¿no? Primera de Juan capítulo 2, 19 dice, ellos salieron de nosotros porque en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y estos pastores fueron disciplinados en la iglesia, fueron excomulgados y se evidenció que no eran creyentes, porque siguieron enseñando algo que era contrario al evangelio. Amada iglesia, Satanás siempre ha atacado al pueblo de Dios intentando infiltrarse con mentira y pervirtiendo la verdad. Lo hizo con Eva en el Edén,
Lo hizo con Israel y los falsos profetas, y lo hace también con la iglesia del Señor y los falsos maestros. Así que teniendo esto en mente, quiero darte algunas aplicaciones prácticas para poder discernir, denunciar y defender el testimonio. Y ya con esto vamos a terminar, hermanos. En primer lugar, debes crecer en tu conocimiento y entendimiento de la Biblia. Amados, esto es fundamental. Fundamental. Hay enseñanzas que son tan sutiles que parecen ser cristianas. Tan sutiles que tú dices, bueno, no le veo nada malo, pero cuando sigues las aplicaciones de esa enseñanza te das cuenta que es algo contrario al Evangelio. Para poder hacer esto, tú tienes que profundizar en la Escritura. Tienes que profundizar en qué es el Evangelio, cuáles son las implicaciones del Evangelio. E incluso te animaría a estudiar algunas de las herejías en la historia de la iglesia, porque las herejías se reciclan y se van repitiendo. Y reconocer algunas de las herejías por medio de las cuales la iglesia ha luchado, herejías a las que la iglesia las ha hecho frente, te va a ayudar a entender también hoy en día cómo esas herejías se manifiestan en nuestra iglesia. No digo esta, sino en la iglesia del Señor. Pero debes conocer tu Biblia. Debes entender cuál es el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es el mismo mensaje, es uno solo, es el Evangelio. Es Dios salvando al pecador por medio de su gracia en Cristo Jesús, para su gloria. Pero quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 2. Leyendo este texto, no pude evitar ver la relación entre Proverbios capítulo 2 y lo que Pablo nos está enseñando aquí, cuando le dice a Timoteo, enseña, 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 para que conozcan su Biblia y puedan discernir. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 15. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Él guarda la senda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato en tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal. Y escucha bien con qué lo compara. Del hombre que habla cosas perversas, de los que andan los que dejan la senda de la rectitud para andar en caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Amados, esto no es lo que describió Pablo acerca de Himeneo y Alejandro, que naufragaron en cuanto a la fe, que se desviaron de la fe, de la sana palabra y terminaron siendo impíos y arrastraron a muchos con ellos. ¿Cuál es el antídoto para esto? Conocer la Escritura, el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría que proviene de la Escritura. Estudia tu Biblia, examínala, devórala, deséala como el tesoro más profundo que hay. Y entonces serás entendido para poder discernir el bien y del mal. Pero en segundo lugar, aprende a diferenciar doctrinas primarias de doctrinas secundarias. Y esto quizás tiene también que ver con la conciencia débil que antes predicábamos en otro texto. Bueno, en el mismo texto, pero en otro pasaje, en otro sermón. Porque muchas veces pensamos, hay doctrinas que nos gustan. Hay doctrinas que nos apasionan. Que son doctrinas que me gusta hablar de ellas. Pero son doctrinas que no son fundamentales en el Evangelio. Son doctrinas que un cristiano puede pensar de una manera y otro cristiano puede pensar de otra manera. Pero si empezamos a causar división y a denunciar como una falsa enseñanza una posición que puede ser de alguna manera o hasta cierto grado validada por la Escritura,
No estamos ejerciendo un discernimiento ni estamos denunciando la falsa enseñanza. Estamos cayendo en un extremo. Y eso no es saludable. Aprende a diferenciar cuáles son las doctrinas fundamentales para el Evangelio. El Cristo encarnado, el nacimiento virginal, la justificación por la fe, la muerte sustitutoria de Cristo, la santificación. Amado, estas son las doctrinas fundamentales para el Evangelio. Pero cosas de calvinismo, arminianismo, amilenialismo y otras cosas, es bueno discutirlas, es interesante debatirlas de una manera sana, podemos contrastar posiciones, todo eso es bueno, pero no debe crear división en la iglesia. En primer lugar, crece en tu entendimiento de la Escritura, aprende a diferenciar doctrinas primarias de secundarias. En tercer lugar, guarda tu conciencia. Y te voy a explicar por qué. En el sermón anterior hablamos de que la conciencia fue aquello que Himeneo y Alejandro rechazaron y que después de rechazar su conciencia delante de Dios terminaron siendo falsos maestros. Si tú quieres luchar en contra de la falsa enseñanza, debes guardar tu andar delante de Dios. En tu corazón debes andar con rectitud delante del Señor. Porque de lo contrario, amado, vas a terminar yendo a la impiedad. Guarda tu conciencia. Y finalmente, ora y escucha a tus pastores. No ores a tus pastores. Ora por tus pastores y escucha a tus pastores. La razón por esto, amados hermanos, es que los pastores estamos en la iglesia, como decía yo en la prédica pasada, para capacitar a la iglesia. La iglesia es la que hace el trabajo. Los pastores capacitamos a la iglesia para que lleven a cabo la obra del ministerio. Y estamos aquí simplemente porque lo que queremos es que crezcáis en el conocimiento y entendimiento de la verdad de Dios, para que luego andéis conforme a esa verdad. Pero no es un trabajo fácil. Ora por nosotros. Ora en primer lugar que Dios nos mantenga fieles a nosotros mismos. Que nosotros mismos no nos desviemos de esta palabra, que nosotros mismos no renunciemos a nuestra buena conciencia. Y luego escucha el consejo y la exhortación, porque vienen de un corazón pastoral que tiene temor y tiene cuidado de tu alma. Amados hermanos, que Dios nos ayude en el estudio de su palabra, porque solamente por medio de la Escritura vamos a poder discernir, denunciar y defender, lidiándolos con los falsos maestros. Solamente así podremos diferenciar la verdad del error. Así que quiero terminar con este pasaje, que es realmente mi oración por vosotros. Mi oración por vosotros y por mí mismo. Filipenses 1, 9 y 10. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por, como dijimos al principio, tu palabra, porque tu palabra es la guía para nuestros pies. Tu palabra es la que nos capacita, es la que nos instruye para que sepamos cómo debemos andar. Mi Dios, yo te ruego que la iglesia bíblica Vida Nueva sea una iglesia que sepa discernir los espíritus. Que no importa quién se pare aquí, si así sea el apóstol Pedro mismo, si alguien enseña algo contrario a tu palabra, Señor, que nuestra iglesia pueda discernir el error de la verdad. Que la iglesia pueda reconocer que hay algo que está mal en la enseñanza, pero que también lo pueda denunciar públicamente. Porque denunciando públicamente el error, Señor, la iglesia va a ser protegida. La iglesia va a entender cuál es el error cuando se denuncia públicamente. Y finalmente, mi Dios, todo esto lo queremos hacer no porque queremos ser los que tengan la razón, no porque queremos jactarnos de decir, yo sé reconocer el error, sino porque queremos defender el testimonio del Evangelio delante del mundo. Queremos defender el testimonio cristiano, el testimonio de la iglesia delante de aquellos que no te conocen. Y por eso, Padre, te ruego que podamos discernir, denunciar y defender, para que Vida Nueva sea una iglesia referente en la enseñanza, pero también en la piedad delante de ti y de los hombres. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.